60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona. El presidente Daniel Noboa dispuso la extinción de la empresa coordinadora de empresas públicas, EMCO, mediante un decreto ejecutivo. Las empresas públicas han demostrado su ineficiencia para el manejo de los recursos del Estado. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Jorge Benavides, él es expresidente del directorio de EMCO. ¿Cómo está, Jorge? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenos días, buenas tardes, Gisela, gracias por la invitación. Un cordial saludo a las personas que siguen esta entrevista. Jorge, a través de decreto ejecutivo 184, el presidente de la República, Daniel Noboa, establece que en máximo 15 días se debe iniciar la liquidación definitiva de EMCO. Me gustaría empezar explicándole a la ciudadanía para qué el Estado necesita una empresa pública coordinadora de las empresas públicas. Bueno, es importante su pregunta, Gisela, justamente para explicar cómo desde la Constitución se señala que los sectores estratégicos deben ser regulados, administrados, controlados y gestionados desde el Estado. Y para esto el Estado establece empresas públicas. En ese sentido, puede ser la existencia de una empresa coordinadora, como dice la Ley Orgánica de Empresas Públicas, que se establezca para los efectos de coordinación, o puede ser cualquier otra entidad. De hecho, incluso en el informe que en su debido momento se presentó a la Presidencia de la República, se sugería que las actividades de coordinación pasen al tema de la Secretaría de Planificación, que era el órgano que se encargaba antes de que exista EMCO del tema de la coordinación de todas las empresas. ¿Por qué coordinar? Porque si bien existe un ordenamiento jurídico que es la Constitución y la Ley Orgánica de Empresas Públicas en donde establece las atribuciones y las competencias que tienen estas empresas, es necesario para un adecuado gobierno corporativo de que existan estándares, parámetros y se cree incluso normativa que sea aplicada para todas las empresas públicas. No discutir tanto el hecho de que si es el presidente del directorio, la figura que yo hace algún tiempo desempeñaba. Una vez que se reformó la ley, se eliminó la figura del presidente del directorio de empresas públicas y quien preside cada empresa es el ministro del área rectora, y eso está bien. Pero la coordinación, como les digo, sin necesidad de que exista una empresa coordinadora de empresas públicas que tiene su propio gerente, podría ser la Secretaría de Planificación o cualquier otra entidad que señale la Presidencia de la República, la que se encargue de establecer la normativa para el manejo homogéneo en cuanto a trámites, gestión y todos estos temas que supone el buen gobierno corporativo. ¿No era entonces necesaria? Era necesario en cuanto estaba establecido en la ley, pero no era obligatorio. Entonces puede eliminarse EMCO, pero lo importante son las atribuciones para estandarizar procesos, normativa que rija para todas las empresas. Por ejemplo, en política de valoración de perfiles para elegir gerentes, hay una normativa, hay regulaciones que emitía EMCO. Ahora eso emitirá cada ministerio correspondiente, Jorge, pero no necesariamente homologado. O sea que EMCO era la encargada de la política de administración de las empresas públicas. EMCO como empresa pública se encargaba de preparar, de gestionar y expedir normativa para poder regulamentar y poder regular los procesos de las empresas, que es distinto de la gestión interna de cada empresa que correspondía a cada gerente general de las empresas públicas. Ahora, el presidente ha sido muy crítico con la administración de las empresas públicas, en las que incluso ha dicho que son una mina de oro para la corrupción. ¿Por qué las empresas públicas han fallado en mantener los procesos transparentes? Bueno, hay un montón de problemas estructurales que tienen las empresas. Durante los 6 meses que yo estuve a cargo del directorio, cumpliendo lo que dice la Ley Orgánica de Empresas Públicas para dar transparencia, se promovió la plataforma de transparencia financiera, en donde la ciudadanía puede ingresar estos momentos, si así a bien lo tiene, en donde se puede ver activos, pasivos de cada una de las empresas públicas. Ojo, después de la reforma legal que se hizo el 11 de enero del 2024, EMCO dejaba de pertenecer ya
a la integración de los directorios de las empresas públicas. Actualmente, ¿cómo están integradas las empresas públicas? Por el ministro del área correspondiente. Por ejemplo, si pensamos en electricidad, pensamos en hidrocarburos, es el Ministerio de Energía y Minas. Ese cargo de presidente de ese directorio de esas empresas corresponde al ministro correspondiente, por el secretario de Planificación y por un delegado del presidente de la República. Yo creo que hubo una incomprensión de lo que funcionaba y las atribuciones que tenía EMCO como empresa pública encargada del gobierno corporativo, de establecer normativa para unificar y homologar procesos de lo que era la figura del presidente del directorio de todas las empresas públicas. Eso es un tema distinto. Actualmente existe una gerente de EMCO y la figura que yo ocupaba era presidir todos los directorios de las empresas públicas, que por reforma legal al artículo 7 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas ya se cambió la conformación de los directorios de las empresas. Y me parece adecuada esta reforma para que exista una relación directa entre el Ministerio Rector con las empresas públicas que se encargan de la ejecución de la política pública de los entes rectores, que son el ministerio correspondiente. Ahora, los abundantes casos de corrupción, como los vistos, por ejemplo, en Petroecuador y demás empresas públicas, se deben en parte a que no necesitan demostrar eficiencia en el manejo de los recursos para no ser liquidadas. ¿Cree usted que podría ser por ahí? La Constitución y la ley hablan de algún tipo de rentabilidad, no solo en términos económicos, sino que también en términos sociales. Y obviamente corresponde al buen manejo corporativo los gerentes generales de cada empresa llevar los procesos con transparencia, como es la obligación de cualquier servidor público. Pero, sin embargo, le pongo el ejemplo de TAME, por escoger alguna, ¿no? La cual permaneció quebrada durante muchísimos años antes de que sea liquidada por el Estado. ¿El Estado en realidad tiene la capacidad de manejar empresas de servicios, por ejemplo? Me parece pertinente su pregunta, Gisela, justamente para discutir el rol central que tiene el Estado respecto de los sectores estratégicos. Es momento de discutir eso está en la Constitución. Claramente señala la Constitución que la administración, la regulación, el control y la gestión se hace por medio del Estado central. Y para la gestión de estos sectores estratégicos, donde están hidrocarburos, electricidad, agua, minería, entre otros, espectro radioeléctrico y todos estos temas, se crean empresas públicas para que gestionen. Yo creo que es necesario avanzar en reformas. A posterior le corresponderá al gobierno para discutir este papel central que tiene el Estado sobre las empresas públicas. Pero es necesario aclarar que el tema de coordinación, de emisión de normativa para poder homologar y unificar procedimientos es necesario. Eso no pone en consideración el decreto ejecutivo, simplemente, señala el proceso que se seguirá para la extinción de EMCO. Se reunirá el directorio de EMCO y establecerá de un catastro cuál es el liquidador para llevar adelante ya el proceso de esa empresa pública en particular. Ahora, en el presupuesto general del Estado para el 2024 se registra un aumento del 13% en el gasto, sin cambios de fondo en la estructura pública. Cerrar empresas públicas para reducir el aparataje estatal ha sido una de las constantes propuestas desde el sector del centro hacia la derecha. Hemos escuchado varias veces esa propuesta constantemente. ¿Cuánto gasto se realiza en el pago de la nómina de las 3 empresas públicas que tenemos? Eso ya tiene que ver ya la normativa y las decisiones políticas de los gobiernos de turno. Un tamaño de un Estado pensado desde una constitución como la que actualmente existe precisa de la existencia de distintas entidades para su funcionamiento. EMCO como tal, el presupuesto no superaba los $4 millones, incluido en su nómina estaban incluso los liquidadores de las empresas públicas, como TAME, que está en liquidación, Correos del Ecuador, como Ferrocarriles, que a continuación de la expedición ya de este decreto y el procedimiento que en 15 días se nombrará al liquidador de EMCO, empresa pública, y en 3 meses ya se llevará adelante el proceso, ya se verán los procedimientos que correspondan. Yo creo que el tema de la discusión del tamaño del Estado es importante, se tendrá que analizar y ver ya técnicamente el gobierno en funciones donde se puede hacer estos temas de optimismo. Pero, por ejemplo, usted con su experiencia, ¿qué tipo de servicios son vitales para la ciudadanía por parte de estas empresas? Es decir, dentro de lo que se podría uno pensar como ciudadano, ¿qué es vital para los ecuatorianos en servicios? Es que los sectores estratégicos son vitales, porque usted tiene ahí hidrocarburos, tiene electricidad,
tiene una serie de temas que son fundamentales para que pueda funcionar la economía ecuatoriana en su conjunto. Ahora es interesante estas modalidades que permiten las asociatividades para buscar mecanismos de que puedan los particulares también en determinados asociaciones público-privadas, por excepción de la ley, el poder intervenir en estos sectores. Ahora, porque yo me imagino que la mala administración de las empresas públicas es uno de los reflejos de un Estado obeso. Hay otro tipo de problemas que tienen las empresas públicas, por ejemplo, los contratos colectivos. O sea, hay problemas estructurales, el cambio de régimen. Hay funcionarios que a través de acciones constitucionales se cambiaba de régimen de ley orgánica de empresas públicas a Código del Trabajo, cuando la contratación colectiva solamente es para los obreros sujetos al Código del Trabajo. Son acciones constitucionales para cambio de régimen, es un uso abusivo de garantías jurisdiccionales. Y entre eso, entre pérdidas en pasivos laborales, entre otro tipo de pérdidas, en su conjunto generan problemas para las empresas públicas. ¿Qué correspondía a EMCO? El buen gobierno corporativo, transparencia, que la gente conozca cuáles son los ingresos, los pasivos, el patrimonio y las decisiones. Se publicaban incluso en el registro oficial las decisiones que se tomaban en el seno del directorio. Obviamente es decisión de la función ejecutiva el establecer el número de entidades y cómo debe estar organizado. Eso está en la Constitución, está en la ley, y esperemos que las nuevas formas de organización permitan que las empresas públicas caminen de mejor manera. Obviamente, reitero, esta idea, hay problemas estructurales como los contratos colectivos y otras cosas que son problemas de fondo que deben abordarse con el tiempo suficiente y con la colaboración de las distintas entidades públicas. No solo de la función ejecutiva, por ejemplo, de la función judicial, cuando se otorgan acciones judiciales que están desnaturalizando la función de las garantías jurisdiccionales para el cambio de régimen laboral, como ponía de ejemplo. Hay que hacer cambios estructurales, no solo la eliminación de algunas empresas es lo que se necesita, sino esos cambios estructurales que erradiquen la corrupción en cada una de ellas. Yo le agradezco muchísimo, Jorge, por habernos acompañado. Gracias a usted, Giselle. Buenas tardes. Jorge Benavides, expresidente del directorio de EMCO. Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta.